todos. Bueno, hoy estoy aquí para hablar de un asunto, de un tema creo que de muchísima actualidad y relevancia, porque como sabéis todos, la eutanasia ha sido despenalizada y regulada por el Congreso de los Diputados y actualmente la eutanasia es una prestación incluida en el Servicio Público de Salud y regulada a través de esta ley que luego iremos comentando un poquito a lo largo de esta charla, ¿no? Deciros también que aunque el título dice eutanasia y suicidio asistido, las dos están reguladas igualmente en esta ley, en la Ley Orgánica de Regulación de Eutanasia, y luego veremos un poquito en qué se distinguen una de otra, ¿no? Para introducir un poco el índice de lo que vamos a hablar aquí, simplemente hablar en primer lugar de una serie de conceptos y definiciones en torno a lo que es la eutanasia y lo que no es eutanasia. Creo muy importante que en el debate que ha habido previo a la despenalización de la eutanasia y la regulación por la ley esta, ha habido un debate en el que muchas veces, la mayoría de las veces, no solo la ciudadanía en general, sino también los profesionales de la sanidad, hablaban de cosas que no sabían exactamente de qué iban y sobre todo confundían la eutanasia con otro tipo de conceptos que aquí mencionaremos. Hablaremos también de la situación previa a la aprobación de esta ley en España, de cómo estaba la atención al final de la vida, los cuidados paliativos, las teóricas alternativas que debemos de ofrecer a los pacientes en situación de final de la vida. Hablaremos de lo que es la ley en sí, o sea, el contenido de la ley, que contiene el articulado y un poco lo que habla esta ley, ¿no? Lo que permite y lo que no permite. Después hablaremos de la objeción de conciencia, que es otro asunto muy de actualidad a consecuencia de la despenalización de la eutanasia, en la que se contempla la posibilidad de que el profesional sanitario haga objeción de conciencia y cómo está regulada en esta ley. Por último, como consecuencia de la ley, el Sistema Público de Salud, el Sistema Nacional de Salud, a través del Consejo Interterritorial, publicó un manual de buenas prácticas, que no es más que un libreto, no es una ley, es simplemente un manual en el que habla de una serie de definiciones incluidas ya en la ley y sobre todo habla de las drogas que debemos de administrar a los enfermos en situación de prestación de ayuda a morir, que es como así se llama la eutanasia en la ley, y las posibles implicaciones tanto éticas como asistenciales que han tenido lugar una vez aprobada esta ley. La definición de eutanasia exactamente es esta que dice el Grupo de Trabajo de Organización Médica Colegial y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, hecha en el 2015. Este es un grupo de trabajo en el que yo trabajo hace tiempo, y no es más que esta definición la que dice que es la provocación intencionada de la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal a petición expresa y reiterada de esta y en un contexto médico, sanitario, digamos. Es decir, en esta ley no hay otra cosa más que pensar que la persona que solicita la eutanasia tiene que estar en un entorno de sufrimiento y que padece una enfermedad avanzada, o podemos llamarle terminal, que produce gran impacto a esta persona y que le lleva a esta petición, ¿no? Siempre en un contexto médico, y por supuesto esta petición tiene que estar basada en que la persona es capaz, es decir, que tiene capacidad civil suficiente para pedir y solicitar esta prestación, y además de una forma reiterada. No vale, como nos pasa mucho a los que trabajamos en el entorno de los cuidados paliativos, que el paciente en un momento determinado, por un sufrimiento puntual, desea adelantar la muerte y en cuanto se le atiende bien retire este tipo de petición. Bien, es muy corriente y muy común que en nuestro ámbito se hable de eutanasia pasiva, activa, directa e indirecta. Esto yo creo que es un término absolutamente fallido y confuso y que se puede referir a dos conductas diferentes, ¿vale? Todo lo que es eutanasia es lo que está incluido en la definición que he puesto antes. Yo siempre digo y comento que eutanasia con apellido a mí no me huele a eutanasia. Luego olvidaros de citar estos tipos de palabras, ¿no? De adjetivos, que si activa, que si indirecta, que si pasiva, etcétera, etcétera. Eutanasia es lo que es y nada más que lo que hemos comentado. Suicidio médicamente asistido
o suicidio asistido a secas, es algo desde el punto de vista ético muy parecido, y no es más que la diferencia que el médico, en vez de, o la enfermera, introducir directamente el veneno en el torrente sanguíneo del paciente que lo solicita, lo que hace es dejarle este veneno en la cabecera de la cama del paciente, para que él, a su vez, en el momento que él crea oportuno, o en el momento que crea que el sufrimiento ya ha llegado a su máximo intensidad, pues pueda beber este veneno y causarse él mismo la muerte, ¿no? Son dos supuestos que se distinguen por una razón muy sencilla, porque hay países que han despenalizado los dos supuestos, eutanasia y suicidio asistido, y sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos no existe en ningún sitio, ningún estado donde esté despenalizada la eutanasia, y sin embargo el suicidio asistido ya hay 7 estados que la contemplan, ¿vale? Pues que sepáis que la eutanasia está despenalizada ya en 7 países, o regularizada, en algunos regularizada y en otros despenalizada. Regularizada está en España, en Luxemburgo, Holanda y Bélgica. Está despenalizada por una sentencia del Supremo en Colombia y en el estado de Quebec, de Canadá. Y Nueva Zelanda acaba de aprobar, tras un periodo de 2 años, en el que se aprobó la ley en el Parlamento y se supuso que iba a estar 2 años en periodo un poquito de fiscalización por parte de la ciudadanía, de los grupos de pacientes. Se ha escuchado a este tipo de colectivos, y al final han decidido sacarla adelante, pues tengo entendido que incluso ha sido la semana pasada. Estos son los 7 estados democráticos que tienen contemplada la ley de eutanasia. Es una cosa a tener muy en cuenta, lo que podemos decir que son las conductas que no son eutanasia, y que mucha gente, muchos, incluidos médicos o enfermeras o sanitarios, y por supuesto la población, la ciudadanía, conductas que creen que son eutanasia y no lo son. Uno de ellos es lo que llamamos nosotros la adecuación del esfuerzo terapéutico. Antes se hablaba mucho de limitación de esfuerzo terapéutico. Yo creo que es un término un poco también fallido, ¿no? Cuando nosotros pasamos de un tratamiento activo, por ejemplo en el ámbito de la oncología, de una quimioterapia o un tratamiento como radioterapia, a tratamientos paliativos, en realidad no estamos limitando, lo que estamos es adecuando, cambiando, adaptando el esfuerzo terapéutico hacia la nueva situación del paciente, ¿vale? Luego creo que es mucho más correcto llamarlo de esta forma, adecuación del esfuerzo, perdone, del esfuerzo terapéutico. No es más que la suspensión o no inicio de tratamientos que no son necesarios ni útiles para el paciente, incluso pueden llegar a ser desproporcionados, ¿no? Es un poco el permitir la muerte, ¿no? Que es no impedirla. Simplemente un paciente está falleciendo por una insuficiencia de órgano muy extrema, muy avanzada, o por un cáncer multimetastásico que ya no responde al tratamiento. Lo que hacemos es no intentar tratamientos que la evidencia científica demuestra que no son necesarios ni, por supuesto, útiles. Simplemente permitimos este fallecimiento, pero no la producimos, que es muy distinto. La intención es que el paciente muera bien, pero no que muera antes, ¿eh? El proceso de la muerte viene dado por su patología principal. Otra cosa distinta son los cuidados paliativos, que aunque no lo creáis, sigue habiendo profesionales de la sanidad que creen que los que nos dedicamos a los cuidados paliativos no somos más que personas que realizamos eutanasias encubiertas. Los cuidados paliativos no son nada de esto. Es una disciplina relativamente joven, que empezaron en el mundo de la Gran Bretaña, en Inglaterra, en los años 60 del siglo pasado, a través de la pionera que fue Cicely Saunders, y que con los años se ha ido implantando en la mayoría de países con mayor o menor intensidad, por cierto, y con mayor o menor desarrollo, como luego veremos a lo largo de esta charla. Los cuidados paliativos lo que hacen es, sobre todo, atender al paciente, cuidar al paciente cuando no es posible curarlo, atender sus síntomas que deterioran su calidad de vida, como son el dolor, el ahogo, el estreñimiento, el cansancio, etcétera, etcétera, y que le causan un gran impacto en su calidad de vida y un gran sufrimiento. Los cuidados paliativos creemos que la vida es un don estupendo que se extingue, pero no por ello no consideramos que la muerte no sea un proceso normal, ¿no?
es algo que desde el momento que nacemos llevamos ya inscrita esta fecha de morirnos, ¿no? Y lo que hacemos es tenerlo en cuenta como un proceso más, un proceso normal. No intentan ni acelerar ni retrasar la muerte, que esto también es importante. Fijaros lo que dice la frase, ni acelerar ni retrasar la muerte. Integran muchos aspectos que conlleva el sufrimiento, como son los espirituales, los psicológicos, el aspecto social y familiar, y por eso los que nos dedicamos a los cuidados paliativos atendemos a los pacientes de una forma muy transversal, con un equipo multiprofesional, porque para aliviar un aspecto social o familiar, por ejemplo, los trabajadores sociales tienen un gran cometido en este tipo de situaciones, o ya no que digo de la enfermería o de las auxiliares de enfermería, fisioterapeutas, asesores espirituales, etcétera, etcétera. Luego, eso es un sistema de apoyo a los pacientes y a su familia, y considerándole que ese bien que se está terminando, que es la vida, hay que aprovecharla hasta el último minuto, siempre y cuando respetando el que no sufran, ¿no? Como he dicho, enfocamos desde un equipo multiprofesional e incluso extendemos este tratamiento, esta atención a la fase del duelo. Mejoran la calidad de vida y a veces esta mejora de la calidad de vida redunda también en la cantidad de vida. Y esto es algo que sorprende, pero hay evidencia científica. Siempre cito un trabajo que hizo Jennifer Temmel, que fue una oncóloga, que es una oncóloga del Instituto General de Massachusetts, del Hospital General de Massachusetts, una oncóloga de mucho prestigio, que lo que hace es tratar cáncer de pulmón en general, es una oncóloga experta en cánceres de pulmón, y se le ocurrió la extraordinaria idea precisamente de hacer un ensayo clínico que publicó en New England, que como sabéis es la revista de mayor prestigio en el ámbito médico, un ensayo clínico en el que en una de las ramas de los pacientes atendía en su consulta con los tratamientos habituales de quimioterapia, eran pacientes de cáncer de pulmón avanzado, de quimioterapia paliativa, y en la otra rama se le ocurrió la extraordinaria idea de contratar a un experto en cuidados paliativos, a un médico, y atendían los dos de forma paralela a estos pacientes. Bien, Jennifer Temmel, cuando termina el ensayo y hace el análisis de los datos recogidos, demuestra que los pacientes atendidos por la rama que eran el oncólogo más el paliativista, lo que consigue es precisamente mejorar, por supuesto, todos los scores de depresión, de adaptación de enfermedad, mejoran la calidad de vida, mejoran el control de síntomas, pero lo que demuestra Jennifer Temmel es que esa rama vive más tiempo. Y vive más tiempo porque muchas veces los médicos lo que hacemos es, con la continuación de estos tratamientos futiles, no útiles, provocamos mucha patología asociada y a veces fallecen antes, ¿no? Esto fue un antes y un después en el ámbito de la oncología en Estados Unidos, y a partir de la publicación de ese trabajo, todos los hospitales universitarios de tercer nivel implementaron recursos de cuidados paliativos. Queremos y creemos que los cuidados paliativos deben de dispensarse en la fase inicial de la enfermedad. No me refiero a pacientes que tienen un recién diagnóstico de un tumor o de un proceso oncológico potencialmente curable, sino un gran número de pacientes que se les diagnostica con una situación oncológica, con un tumor lo suficientemente avanzado y en fase 4, metastásico, que sabemos que ese tumor, aunque sea después de bastante tiempo, como es el caso de los tumores de mama, por ejemplo, que después de muchos años al final va a fallecer por culpa de ese proceso. Nosotros creemos que en ese momento es cuando debemos de empezar a trabajar paralela y conjuntamente de una forma, insisto, transversal, junto con el especialista oncólogo que va a tratar a ese paciente. También es importante hablar de unas actitudes que muchas veces los profesionales sanitarios tenemos de cara a la atención de estos pacientes, ¿no? Como profesionales que no están, digamos, familiarizados con la actitud paliativa, ¿no? El abordaje paliativo de estas situaciones, muchas veces les pasa, ¿no? La primera de ellas, y para mí de las más graves desde el punto de vista deontológico y ético, es el abandono del paciente, ¿no? Los médicos actualmente, cuando terminan la carrera, y ya no digo el MIR, son máquinas de curar, ¿no?
Continuamente los grandes profesores de medicina les conculcan la idea de que lo más importante es curar a los pacientes. Y es verdad que cuando estos profesionales se enfrentan al paciente y se dan cuenta que no van a poder curarle, lo que hacen es abandonarle, y abandonarle significa decirle pues, al residente que trabaja en su equipo o incluso pues, al geriatra o al médico de una residencia de mayores, por ejemplo, oye, mira, este es mi paciente, ha progresado, no se le puede dar tratamiento, ahí os va, que yo ya me aparto, ¿no? Y esto la familia lo vive como un drama, ¿no? Profesionales que durante años han estado muy cerca del paciente, asistiéndole con tratamientos, con pruebas, y son un poquito casi su médico de referencia, de repente, porque descubre que ese paciente no puede ser curado, da su paso atrás y abandona al paciente. Tiene que ver mucho con falta de formación. Os puedo decir que en las carreras de medicina de España, en las facultades de medicina, 45, creo recordar a día de hoy, solo 6 facultades tienen incluidos estudios de cuidados paliativos. Cuando, por cierto, el espacio Bolonia obliga a que estos estudios sean obligatorios y troncales de primer ciclo. Solo lo cumplen 6. El resto, muchos de ellos, no tienen ni 2 horas de cuidados paliativos. Luego, si no les formamos a los futuros médicos en lo que es la actitud del cuidar, de acompañar, de controlar los síntomas, es lógico que estos profesionales no sepan hacerlo. Y además lo viven como un fracaso profesional. O sea, un cirujano, cuando se le muere un paciente, es un drama, ¿no? Y a los cirujanos también se les mueren los pacientes, ¿no? Hay un dicho que dice que solo curan los antibióticos y la cirugía, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. A los cirujanos se les mueren también, ¿no? Luego, esta falta digamos, de formación y de creer en que los pacientes llegará un día en que hay que cuidarlos simplemente y no curarlos, es lo que hace que muchos profesionales abandonen, ¿no? Pero otra actitud para mí, desde el punto de vista deontológico también y ético, execrable, es lo que llamamos la encarnizamiento, o mejor, últimamente se habla más de obstinación terapéutica, ¿no? Que se trata de no más que este tipo de tratamientos o pruebas diagnósticas que son absolutamente desproporcionadas, que no están indicadas y que lo único que hacen es causar sufrimiento al paciente. En estos pacientes que les quedan días o semanas de vida, realizarle una resonancia puede parecer, bueno, una prueba sencilla, no dolorosa. Yo os puedo decir que a mí me han hecho resonancias y desde luego es un martirio. Martirio para una persona sana no os cuento, para una persona en situación de 2 o 3 semanas de vida. Ponerle en una camilla dura como es la de resonancia dentro de un tubo claustrofóbico con un ruido tremendo, ¿para qué? Para la curiosidad del médico que se le ha indicado, no tiene mucho sentido, ¿no? O, ya no digamos, quimioterapias, ensayos clínicos de altísimo nivel en pacientes que sabes que no la van a tolerar y que lo único que van a hacer es hacerle acudir a urgencias muchas veces por las complicaciones y efectos secundarios de estos tratamientos, ¿no? Estos tratamientos que no alivian ni no proporcionan alivio y muchas veces incluso alargan de una forma tremendamente impactante en unos días la vida que se está apagando, ¿no? Lo mismo, causas, ¿por qué? ¿Por qué esta situación, que es muy corriente en mi hospital y en cualquier hospital de España, ocurren todos los días cientos de casos de obstinación terapéutica? Pues lo mismo porque no están formados en retirar en un momento determinado estas pastillas que se le dan a los pacientes que se mueren con la pastilla para el colesterol, la pastilla para la tensión, el diurético, etcétera, etcétera. Pues retíralos si ya no tiene ningún sentido y tienen efectos secundarios y causan sufrimiento, ¿no? Muchas veces este tipo de tratamientos se les da a los pacientes porque la familia demanda tratamientos y no saben explicar a estas familiares que estos tratamientos no solo son inútiles, sino que causan perjuicio al propio paciente. Esto te sientas con la familia, lo cuentas y lo aceptan normalmente, ¿no? Frente a estas actitudes hay una que es muy importante, que es, ya lo hemos dicho, la adecuación del esfuerzo terapéutico, ¿no? En la adecuación del esfuerzo terapéutico nos tenemos que hacer siempre 2 preguntas claves, ¿no? La primera de ellas es, ¿cuál es nuestra intención cuando adecuamos un tratamiento? ¿Buscamos el permitir morir o el adelantar la muerte? Eso es muy importante, porque claro, si tú retiras una medicación puedes llegar a preguntarte si esta medicación está manteniendo con vida al paciente. Un soporte transfusional, en un paciente con una leucemia mieloide aguda, cada 2 o 3 días están transfundiendo hematíes, pero
Nosotros lo que vamos a hacer, no poniendo esa transfusión, es permitir que el paciente muera por la leucemia, no por la anemia. Esta es la pregunta clave. Y otra es, al final, ¿de qué se va a morir el paciente? ¿De una anemia aguda? No. Lo que se va a morir es de la causa de verdad que está produciendo esa anemia, que es la leucemia mieloide aguda, ¿vale? En un paciente que ya no es sensible a ningún tipo de terapia, de quimioterapia. Esta es la clave para adecuar el paciente, ¿no? Y aunque desde el punto de vista emocional a veces parece distinto, es exactamente igual y tiene el mismo valor ético no iniciar un tratamiento o retirarlo. Y esto también es muy importante, los pacientes se mueren con una sonda nasogástrica, tras un proceso de agonía de 2 o 3 días. Pero ¿qué pinta una sonda nasogástrica en un paciente que está falleciendo prácticamente en 2 o 3 días en fase de agonía? Retírala. Hay médicos que dicen, no, la sonda es muy importante porque tenemos que alimentar y pasar la medicación por ahí. No, mire usted, se va a morir igual y probablemente le vas a causar neumonías broncoaspirativas, sufrimiento extraordinario al paciente. Tener en cuenta que, de acuerdo además a la ley de autonomía del paciente, retirar y no instaurar es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? La ley, como veremos luego, contempla que la persona que solicita la eutanasia, solicita lo que llamamos la prestación de ayuda para morir, tiene que ser una persona con capacidad, capaz. O sea, no vale que te pida esta prestación un familiar que haya huido en un momento determinado, que este paciente, en caso de llegar a una situación de enfermedad avanzada o tras un accidente de coche con un gran sufrimiento cerebral, que está en coma, no, es que a mí me dijo en su día que él quería, esto no vale legalmente. Lo que vale es que tú escribas en un testamento vital, o lo que llamamos voluntades anticipadas, una clara intención de que, llegado el caso, si se cumplen los supuestos de esta ley, se te practique la eutanasia, porque lo que no quieres es sufrir ante una situación irremediable y avanzada. ¿De acuerdo? Los límites de las voluntades anticipadas de aplicar, evidentemente, es la legislación, la propia legislación y la buena praxis médica. Y digo esto porque durante mucho tiempo había gente que escribía testamentos vitales en las que estaban a favor de la eutanasia y pedía que se les practicara. Claro, en ese momento no había una ley, no era legal practicar la eutanasia, estaba penada. Luego tienes que someterte a la legislación, pero es que ahora ha cambiado esa legislación y ahora sí es legal. Y si tú demuestras y escribes ese deseo, que sepas que a lo mejor ante una situación que tú has previsto, igual 10 años antes, y que ya no puedes expresar, bueno, normalmente tú tienes siempre un familiar cercano que puede expresar y que el médico puede preguntar, pero a veces las personas no tienen familiares cercanos o han fallecido, si estamos hablando de personas muy mayores. Pues el médico tiene la total capacidad para decir, no, este hombre no quería sufrir o queríamos que se le practicara y se le, de acuerdo a ese testamento vital, que es un documento registrado en cada servicio regional de salud, es válido para practicar la prestación de ayuda para morir. Yo creo que cada vez tenemos más claro que no debemos hablar de un documento muy cerrado, frío, de 2 o 3 hojas, como un checklist que tú vas marcando, esto sí, esto no, sino más bien de lo que llamamos una planificación anticipada de los cuidados, una PAC, ¿no? Que no tiene más que es esta relación entre el médico y el paciente. La mayoría de las veces es el médico de familia, que es el profesional que más confianza tiene con este tipo de personas, en el que hablan sobre esto, ¿no? Pues, oye, fulano, ¿y tú qué, a ti qué te importaría si tuvieras una situación de un coma por un ictus grave? ¿A ti qué te gustaría que te hicieran, que no te hicieran? ¿Dónde te gustaría ser atendido? Todo esto dentro de una relación clínica, tú vas escribiendo en la historia clínica los deseos del paciente y al final tienes una hoja de vida de ese paciente muy bien registrada, ¿no? Es un proceso muy continuo, o sea, ya no es una cosa puntual de rellenar un formulario, sino de intercambiar este tipo de información y de toma de decisiones entre el médico y el paciente. Creo que es mucho más bueno, ¿no? Hay gente que dice, claro, es que esto está muy bien, lo de los cuidados paliativos, sois gente muy piadosa, muy empática, muy experta en cuidar, pero no nos engañemos, en el fondo lo que hacéis muchas veces es acortar la vida con la morfina, por ejemplo, ¿no? Es que así no vale, yo pongo morfina, al día siguiente el paciente muere por una
insuficiencia respiratoria, por una depresión respiratoria, y vosotros os vais de rositas tan contentos y creyendo que habéis hecho bien. No, mira, a ver si lo dejamos muy clarito, ¿no? Todo tratamiento que tiene la intención paliativa de aliviar el sufrimiento tiene que ceñirse a lo que llamamos siempre, desde el punto de vista de la ética, el principio de doble efecto, ¿vale? Que no es más que toda acción, todo acto médico en el ámbito de final de la vida, y en otros ámbitos también, debe ceñirse siempre a ese doble efecto que es, uno, la acción buena, que es buena en sí misma. A ver, ¿por qué pongo morfina yo a un paciente, aunque esté en situación muy frágil? Porque tiene dolor, y sé que la morfina es el único fármaco que le va a quitar el dolor. Luego, la acción buena de la morfina siempre es la disminución del dolor. Es decir, tu intención es basada en ese efecto bueno, pero que también es verdad que si además, por supuesto, sea proporcionada. Lo que no voy es para quitarle el dolor a darle un tratamiento quimioterápico porque mejora un poquito el tumor y, por supuesto, el dolor. Eso no es proporcionado. La acción directa es un analgésico potente como la morfina y lo que quiero es abolir el dolor. Es verdad que el efecto del doble efecto, el malo, puede ser una ligera depresión respiratoria o efectos secundarios que producen un posible acortamiento de la vida. Pero tú no buscas acortar la vida, buscas quitar el dolor. Bien, y por supuesto ya no os digo lo de la sedación paliativa, evidentemente, ¿no? Que también es otro término que la gente confunde y cree que sedación paliativa igual a eutanasia, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre dormir a un paciente 3 días o acabar disminuyendo la conciencia de un paciente con la prestación de ayuda pulmonar y con la eutanasia en unos minutos? Pues también es muy importante. Mirad, la sedación paliativa es la administración intencionada, deliberada de fármacos, a dosis ajustadas, de fármacos que duermen al paciente, disminuyen la conciencia del paciente y cuya intención es lograr un alivio del sufrimiento, de dolor, de ahogo, de disnea, de delirium, es decir, una serie de síntomas que causan gran sufrimiento al paciente y que no puede ser disminuida con otro tipo de actuaciones. Me explico, la morfina, por ejemplo, a veces no resuelve todo. A veces asistimos a pacientes con dosis incrementales de morfina y no logramos disminuir el dolor. Luego necesitamos algo para que ese paciente pueda morir tranquilo, tener una buena muerte. Y esto es lo que la sedación paliativa consigue. Para ello tiene que haber un síntoma refractario. Y síntoma refractario no es más que ese síntoma que no puede ser disminuido o abolido con la terapia habitual según una lex artis. El dolor con analgésicos, la disnea con morfina, el delirium con neurolépticos, etc. Además, tiene que haber un consentimiento por parte del paciente. Un consentimiento que puede ser explícito o delegado a través de una persona que le hace la figura del representante legal, pero tenemos que escribir en la historia clínica que este paciente ha autorizado a que se le duerma en caso de llegar a una situación así. Y esto lo bueno es precisamente, por eso queremos también trabajar pronto con los pacientes, es hablarlo con él para que el paciente nos dé su consentimiento cuando está bien. Pedir un consentimiento de sedación paliativa cuando está con un EVA 10/10 a gritos en el box de urgencia me parece un consentimiento viciado, ¿no? Luego lo ideal es dejarlo reflejado en la historia clínica. Llegado al caso, si es necesario, el paciente da su consentimiento para que se le practique una sedación paliativa. ¿De acuerdo? También es muy importante esto. Y también tenéis que tener en cuenta otro condicionamiento ético. Las dosis que vamos a utilizar en la sedación paliativa son proporcionadas para disminuir, o sea, son ajustadas para disminuir proporcionadamente la conciencia del paciente. A veces, de acuerdo a unas escalas que medimos la intensidad de esa sedación, a veces con una situación de sedación muy superficial, incluso de duerme-vela, la crisis de angustia que el paciente pueda tener se ve aliviada. ¿Para qué vamos a utilizar dosis masivas? Que es la diferencia con la eutanasia. En la eutanasia se utilizan dosis letales y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bien, según vamos avanzando, tenemos que hablar un poquito ahora de la legislación, de cómo está en algunos países la legislación
de despenalización, como os he dicho, regulación, ¿no? En España, antes de esta nueva ley, de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, existía en el Código Penal, en el artículo 143, en su apartado 4, del Código Penal del año 95, simplemente contemplaba la eutanasia, que no hablaba además de eutanasia, ¿no? Hablaba de homicidio compasivo. Contemplaba el rebajar en 2 grados la pena de cárcel cuando el grado era compasivo. Me explico, estaba penalizada la eutanasia, pero lo que contemplaba era una visión compasiva por parte de la ley, del que lo interpreta, que es el juez, en decir, no, este hombre no es un homicida que mata por dinero o por celos, mata porque le da profunda pena ver sufrir a ese ser querido y por eso le causa la muerte, ¿no? Y eso ya contemplaba este tipo de situaciones. Esto queda totalmente abolido, este código, este artículo, desde la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, aprobada el 24 de marzo de este año. Se ha cambiado y, de hecho, reconoce la eutanasia o la prestación de ayuda para morir como una causa natural de muerte, ¿vale? Luego ya nos olvidamos de la posibilidad de que se pueda encausar a un médico en un momento determinado porque cause la muerte a un paciente, si se cumplen estas condiciones que luego veremos en lo que llamamos nosotros la LORE, ¿no? La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. En Suiza fue el primer país que se reguló el suicidio asistido, aunque es verdad que en Suiza es un acto que, bueno, es hecho por entidades privadas, organizaciones ONGs, organizaciones no gubernamentales, y hay el turismo del suicidio asistido para Suiza. Si tú entras en la página web de Dignitas, por ejemplo, ahí ves las condiciones que te piden. Tú tienes que hacer una entrevista con ellos, te ponen los precios, tienes que sacar un billete de avión de ida y vuelta, el de vuelta con el féretro incluido, claro. Reservas una habitación en un hotel que ellos te indican y va el equipo, te deja el veneno y te lo tomas y mueres. Pero esto es una cosa que yo creo que tiene muy poquito con el ámbito sanitario, ¿no? Más bien con el negocio. Los suizos son los reyes del dinero, ¿no? Como os dije también, en 5 estados, ahí describo 5, pero ya hay 2 más, en que yo creo que ya están. Uno de ellos es California, como pone ahí, bueno, no recuerdo cuáles son exactamente. En 7 de ellos ya está solo el suicidio asistido, ¿vale? O sea, el médico le da, cumple unas condiciones que la ley dice, y el médico le proporciona este veneno para que él lo tome en un momento determinado. ¿Esto qué significa? Significa que teóricamente respeta más la autonomía del paciente, porque es el paciente el que lo va a tomar, y lo deja ahí. Y esto significa, por ejemplo, en Oregón se ha estudiado, que fue el primer estado, que solo el 60% de los pacientes que piden el suicidio asistido llegan a tomar el veneno. El 40% lo tiene, pero muere a causa de su enfermedad sin llegar a tomarlo. Pero lo piden porque se encuentran, digamos, un poquito más confortables, pensando que siempre tienen ese recurso ahí, ¿vale? Y luego Holanda, Bélgica y Luxemburgo, que fueron 2002, Holanda y Bélgica, Luxemburgo un poco más tarde, tienen los 2 supuestos despenalizados. En Colombia, por una sentencia del Supremo, no está regulado. De hecho, cada vez que alguien pida la eutanasia, es el Tribunal Supremo el que tiene que analizar por qué se pide, las condiciones. De hecho, ha habido 2 peticiones que han sido denegadas por el propio Tribunal Supremo y hay una corriente ahora en la que solicita que se regule este supuesto, ¿no? Canadá lo mismo, una sentencia en Quebec. Es verdad que ahí ya se han practicado bastantes eutanasias porque digamos que el Colegio de Médicos, la Organización de Médicos han desarrollado una especie de, ya vamos a llamarle entre comillas, reglamento, ¿no?, para la aplicación de la eutanasia, y luego Nueva Zelanda, que lleva días despenalizado. Es curioso que de los centenares de países, y sobre todo la mayoría, muchos de ellos democráticos, civilizados, que de toda esta cantidad de países, solo 7 se hayan planteado la regularización de la eutanasia, creo que es algo que yo comento siempre para inducir a la reflexión de todos los que me estáis escuchando. No parece muy razonable que países secularizados, que no tienen nada que ver con la religión ni con creencias religiosas, hayan llevado a veces incluso iniciativas al Parlamento y siempre las han echado abajo. Porque yo creo que la despenalización y regulación de la eutanasia
como luego también veremos, implica muchas otras cosas. Bien, como sabéis, desde hace más de 20 años, la actual iniciativa legislativa que ha conseguido la aprobación es la 9ª iniciativa que se llevó al Parlamento. Las otras 8 fueron rechazadas, pero el lema un poquito, el mantra que se ha repetido siempre con respecto a la eutanasia es este derecho a morir con dignidad, ¿no? Es bastante sorprendente, porque, claro, si a vosotros os hacen, a cualquier persona, a cualquier ciudadano le hacen esta pregunta, lo lógico es que piense, hombre, ¿y quién no está a favor? A ver, ¿quién no quiere morir con dignidad, ¿no? Pero que la eutanasia parece que con este mantra, con esta frase repetida tantas veces, parece decirnos que la única forma de morir dignamente es cuando te practican una eutanasia. Claro, es el calado que tiene este mensaje, ¿no? Porque cuando la eutanasia está implantada en un país durante mucho tiempo, pues parece que es la única manera de llegar a morir dignamente y de una forma incluso diría que solidaria. Morir con dignidad no significa esto. De hecho, la dignidad es una cualidad inherente al ser humano y tan digno es un hombre en situación de calle como Amancio Ortega o el rey Felipe. La dignidad no es cuantificable, es una cualidad. Luego, esa cualidad que cesa justo en el mismo momento que uno muere. Yo creo que lo que la gente se refiere no es a morir dignamente, sino a morir bien, sin sufrimiento, como queremos morir la mayoría de personas, ¿no? Rodeado de tu familia, en tu casa, con, como digo yo, los deberes hechos. Los deberes no solo el notario, sino el haber perdonado, el tener en cuenta un poco la trascendencia. Nadie nos queremos ir de este mundo sin pensar que dejamos algo, ¿no? Pues una familia, hijos, nietos, algunos, pues un artista quiere dejar su obra artística, o un médico sus publicaciones, sus avances científicos logrados, por ejemplo, digo. Bien, pues esto es en esto consiste la buena muerte, ¿no? Y no el que te inyecten un veneno para causarte la muerte o que te pongan ese veneno a una dosis ajustada, que ya no es un veneno, sino una droga, un fármaco, para que no tengas dolor y duermas confortablemente, ¿de acuerdo? Bien, para ello yo siempre reivindico esta muerte digna para los cuidados paliativos y no tanto para la eutanasia, ¿no? Claro, llegar a la despenalización y regularización de la eutanasia en España sin haber tenido la seguridad de que los cuidados paliativos ofrecen una cobertura en toda España, a todos los ciudadanos, me parece algo un poquito ligero y poco riguroso. Me explico. En el año 2007, el año 2013, el Parlamento Europeo encarga a un grupo de investigadores, a través de la Asociación Europea de Cuidados Paliativos, la EAPC, un trabajo diciendo, oye, a ver si sois capaces de establecer un ranking de prestación de cuidados paliativos, basados en unos estándares, ratio de camas por habitante, número de equipos por habitante, especialidad o no, publicaciones que se consiguen al año de cuidados paliativos, una serie de ítems. Bien, en ese momento, en el 2013, España ocupaba el 7º lugar de Europa. Estábamos absolutamente en la Champions League, podríamos decirlo así, ¿no? 2013 al 2019, que es este estudio que pongo aquí, que es el mismo estudio, con la misma mecánica, estudiado de la misma forma y con los mismos autores, descubren que España está, mirar esta flecha azul, en el puesto 33. España se muere mejor que en Moldavia, pero peor que en Georgia. Esto es un titular que yo siempre utilizo para que los periodistas lo incluyan en su periódico, pero es la realidad. El deterioro de los cuidados paliativos en España ha sido tremendo. El ratio de camas ahora mismo estamos en 0,6 por 100.000 habitantes, cuando el estándar europeo recomendable por la Asociación Europea es de 2 camas por 100.000 habitantes. Es decir, tenemos 3 veces menos de recursos que el necesario para estar en la Champions League, como digo yo, en los primeros puestos. Y nuestros legisladores, nuestros políticos, no se han preocupado de mejorar este tipo de prestación. En España
Los cuidados paliativos depende de dónde vivas, el distrito postal, depende si vives en el entorno rural o en el entorno urbano, depende si estás en una comunidad o en otra, tendrás la suerte de poder ser asistido por los equipos de cuidados paliativos. Y además, y este mapa de la derecha lo dice, en azul podéis ver todos los países que tienen alguna vía de acreditación profesional de los expertos en paliativos, y no solo médicos, enfermería, psicología. España, junto a Bélgica y Holanda, los países también de la zona de la antigua Yugoslavia, pero fijaros que es significativo que solo estos tres países no tienen ningún tipo de acreditación. En España los especialistas en medicina paliativa no existen, ni las enfermeras expertas en cuidados paliativos, ni los psicólogos. Y esto es un déficit muy grave, porque no se nos identifica en los hospitales de alto nivel, ni se nos identifica en la universidad. Si no somos una especialidad, no somos nadie en el ámbito científico, ¿no? Claro, ¿cómo estamos en cuidados paliativos en España? Pues fijaros, según la SECPAL, Sociedad Española de Cuidados Paliativos, el 50% de los pacientes, solo el 50% de los pacientes, reciben atención por parte de estos equipos específicos de paliativos. Estamos hablando de que, teniendo en cuenta el número de muertes en España, se cree que unos 150 aproximadamente, 150.000 al año, mueren con necesidad de atención paliativa. Esto no significa que todos necesiten cuidados paliativos expertos, de los 300 y pico mil que se mueren, pero 150.000 sí necesitarían atención paliativa. Si solo lo cubre el 50% del territorio español o de la población española, estamos hablando que unos 70-80.000 pacientes mueren al año con un gran grado de sufrimiento por otro lado evitable si se asistiera bien a esto. Claro, la propia ley de regulación de eutanasia, la LORE, contempla que cuando un paciente te pide que quiere morir, porque está sufriendo y no quiere seguir sufriendo, tú tienes que ofrecerle las alternativas. Y una de las alternativas, como luego veremos en el articulado, es los cuidados paliativos especializados, avanzados, como le llama la ley. Si esto solo se cumple en el 50% de las personas, ¿cómo es posible que se regule una ley cuando lo lógico es que se hubiera hecho, por ejemplo, una ley nacional de cuidados paliativos que gracias a ella consiguiera que todas las comunidades autónomas, toda la población, tanto en el ámbito domiciliario como hospitalario, tuviera acceso a estos cuidados paliativos? Creo que es razonable lo que estoy diciendo, ¿no? Y esto no se ha conseguido. Bien, estamos hablando de 150 personas al día, de cada 10 minutos una persona fallece con sufrimiento. Cada 10 minutos, 150 al día. ¿Vale? Y otra de las cosas que está pasando, que pasa en España y que en otros países donde hay una buena prestación de cuidados paliativos, sobre todo en el ámbito de primaria, es que se muere más en el hospital que en casa. Y esto supone que el coste es muy elevado porque la atención sanitaria en los hospitales es 3 y 4 veces más cara que en casa, la correcta atención, y la OMS recomienda que el 80% de pacientes en final de la vida fallezca en el domicilio y un 20% en el hospital. En España estamos caminando hacia el ratio inverso, más de un 50% muere en el hospital. Es otra de las causas porque la gente sufre. En un hospital es muy fácil que una persona quiera morirse antes, porque aquello es lo más inhóspito, a pesar de que se llame hospital, para estar cuidado y atendido en final de la vida. Pero además, la propia ley contempla que se le ofrezca al paciente que pide esta prestación que se pueda llegarle los recursos sociales y económicos que el Estado tiene previsto en caso de una extrema fragilidad. Como sabéis, esto se hace a través de una ley que se legisló hace unos años, que se llama la Ley de Dependencia. La Ley de Dependencia es que si tú tienes un deterioro funcional, un problema económico grave, en el que no puedes ser atendido correctamente en casa, o incluso no tienes casa, por ejemplo, solicites que se te valore esa dependencia. Que la dependencia no es solo dependencia funcional, sino también social. Se te valora por un grupo de expertos, normalmente de enfermería, de trabajo social, de medicina si es necesario, y según la ley, a los 6 meses el Estado tiene que movilizar estos recursos para cuidarte y atenderte mejor.
Claro, qué bonito suena esto. No tanto, porque 6 meses es un periodo lo suficientemente largo para que muchos de nuestros pacientes que entran en programa paliativo no tengan esos 6 meses de vida, ¿no? Pero es que lo malo es que en el año 2019 la media fue de 14 meses. De 6 pasó a 14 meses de media. Es decir, ¿qué significa esto? Que 30.000 pacientes fallecieron en el año 2019 sin haber sido valorados por la ley de dependencia y sin poder movilizar estos recursos económicos necesarios para poder cuidar en casa. Pero además no solo eso, es que un gran dependiente, el recurso que se le puede llegar a movilizar para el domicilio muchas veces no pasa de 2 horas, 3 días a la semana. ¿Cómo es posible que se pueda cuidar a un paciente que está encamado el 100% del tiempo, que hay que cambiarle de postura cada 3 horas, que hay que curarle heridas, controlar la medicación, hacerle la higiene, el vestido, con 2 horas, 3 días a la semana? ¿Creéis que es necesario? ¿O es suficiente? Yo más bien pienso que no. Claro, la presión que van a notar este perfil de pacientes frágiles, cuando una ley como la de la eutanasia plantee que la opción mejor para, digamos, quitarse del medio es solicitar esta prestación, es tremenda. Pero deberíamos de intentar poder garantizar que el paciente la pide de verdad, porque ese sufrimiento, aun atendiéndole bien desde el punto de vista social y económico, y por supuesto también del control de síntomas, del alivio del sufrimiento, además de todo eso, no existe otra opción que acabar con la vida. Pero si no garantizamos esto, nos va a quedar la duda que esos 70 o 80.000 pacientes al año, más estos 30.000, pues no la pidan porque esos recursos no existen. Bien, como os dije, la ley de eutanasia llega a España después de un debate social muy intenso, tremendamente intenso, en el que el mantra continuo era derecho a morir dignamente, y además porque, y en el preámbulo de la propia ley lo dice así, la sociedad era un clamor solicitando la regularización de la eutanasia. Clamaba a todo el mundo, hay que despenalizarla, la eutanasia es buena, la eutanasia es un acto que favorece la decisión, la autonomía del propio paciente. Bueno, este clamor social se basa en unas encuestas que fueron saliendo sucesivamente, la mayoría de ellas del CIS, por ejemplo, el Centro de Investigación Sociológica, que como sabéis es la entidad del Estado que hace este tipo de investigación demoscópica. Y lo que pregunta en esa encuesta, precisamente, fijaros, una encuesta demoscópica de esta índole, que son a lo mejor 60, 70 preguntas, en mitad de las encuestas que te preguntan, decía, cambiando de tema, ¿está usted de acuerdo en que en España se apruebe una ley que regule el derecho de las personas a tener una muerte digna? El 80%, 77%, dijo que estaban de acuerdo. Y a mí lo que me asombra es que un 10% no esté de acuerdo en esto. Hay alguno que esté en contra o sea, hay alguno que contestaría que no está de acuerdo a esta pregunta. El derecho de las personas a tener una muerte digna, pero es que esto no tiene nada que ver con la eutanasia. No tiene nada que ver. Hay otra encuesta muy conocida de Demoscopia, que incluso llegó a pasar del 80 y tantos %, en que la pregunta pues era otra especie de cosa complicada. ¿Cree usted que se debería de tener derecho a que un médico no me recuerdo, igual digo una tontería, le indique una droga o una sustancia para que termine su vida sin dolor? Otra, ¿qué tal? ¿No? O sea, eso lo hago yo todos los días a mis enfermos. Yo le pongo morfina y se mueren sin dolor, pero esto no es eutanasia tampoco. Luego ha habido, creo, una gran ingeniería social. Ingeniería social que ha ido poco a poco construyendo una supuesta necesidad social y una necesidad basada en una frase de morir dignamente. Yo quiero morirme dignamente, practíqueme usted la eutanasia porque no hay otra manera. Bueno, dicho esto ya, vamos a pasar un poco a analizar el intríngulis, ¿no? El contenido de la propia ley. Como sabéis, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, y se llama Ley Orgánica porque de la
pirámide de categorización de las leyes que un parlamento o los legisladores hacen, la ley orgánica es la que más importancia tiene. Solo está por encima la Constitución. Luego, la ley orgánica se tramitó en el Parlamento en 3 meses. Esto es algo que nunca había pasado. Una ley orgánica que se tramite en 3 meses, un poco con un mecanismo legislativo engañoso. No se escuchó ni a las sociedades de los pacientes, asociaciones de pacientes, por ejemplo el CERMI, engloba 600 y pico mil discapacitados. No se escuchó a los colegios de médicos, ni a los de enfermería, no se escuchó al colectivo de psicólogos y desde luego no se escuchó al Comité de Bioética de España ni al Consejo de Estado, como debería de ser preceptivo en una ley orgánica. Sabéis que en el Comité de Bioética de España, de la cual yo también formo parte como vocal, hicimos un informe sobre, aunque no nos lo solicitaron, pero lo hicimos porque creíamos que era necesario hacerlo, sobre la ley orgánica de eutanasia, que por cierto no fue un informe muy positivo a favor de la ley, porque el contenido y el desarrollo de la ley creíamos que no estaba bien hecho y que no una causa de despenalizar la eutanasia tiene tal recorrido y tal impacto social que creíamos que tenía que haberse hecho de una forma un poquito más rigurosa, ¿no? Esto no les gustó mucho, evidentemente, al gobierno, pero lo tuvimos que hacer y así lo hicimos. Bien, la ley tiene una serie de puntos, un preámbulo donde se justifica básicamente el porqué de esta ley, como os digo, habla de estas encuestas, de esta necesidad social. El capítulo primero describe lo que es el objeto, el ámbito y las definiciones. Creo que siempre es importante las definiciones de una ley para ceñirnos y dejar muy claro de qué estamos hablando en estos artículos. Luego otro capítulo que habla de los requisitos y de cómo se pide la eutanasia, qué requisitos el contexto eutanásico incluye y cómo es la forma de que una persona pueda pedir la eutanasia. El procedimiento en sí, que como sabéis, es verdad que los legisladores tuvieron la intención de que fuera una ley muy garantista, es decir, una ley que protegiera los derechos del paciente y que la solicitud por parte del paciente esté basada en la garantía de que esta solicitud está hecha por una persona capaz y que cumpla estrictamente los supuestos en los que se puede pedir. El procedimiento incluye una serie de pasos que luego veremos en un esquema, probablemente creo que lo tengo, bastante engorroso, por cierto, pero incluye además la obligación de que el médico que hace el papeleo, porque es el médico al que le ha hecho la petición el paciente, tenga que pasar por una comisión de garantía y evaluación, que se llama así, y dé el visto bueno de que esta petición cumple todos los requisitos, ¿no? Todos estos pasos, al final, llegan a que se pueda realizar esta prestación como mínimo 33 días después de que el paciente haya por primera vez solicitado esta prestación. Luego, como veis, es un mecanismo administrativo muy diseñado en la línea de la garantía, ¿no? Habla de esta garantía, el capítulo 4, de la objeción de conciencia, que luego especificaremos un poco más porque es un tema bastante controvertido. Habla de lo que es la comisión esta de garantía de evolución, por quién está compuesta, y por último, las disposiciones finales que estas leyes tienen en la que derogan artículos, por ejemplo, el artículo que comenté antes, 143.4 del Código Penal, y cuándo entra en vigor, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, en el preámbulo se basa, dice claramente que esta ley ha llegado en base a una demanda social, ¿no? Una gran demanda social basada en muchos años de investigación demográfica, sociológica, y que la prolongación de la vida de los españoles se vive cada vez más, pero no se vive cada vez mejor. Se llega a situaciones de ancianidad, de pluripatología, en contextos de mucho sufrimiento, y que una posibilidad de que se le haga una prestación de ayuda para morir facilite la resolución de este sufrimiento, ¿no? En el debate de la ley de eutanasia, también el preámbulo habla de
temas de asuntos como la esperanza de vida, la calidad de vida, ¿no? Que por cierto es algo que nos gusta mucho hablar de calidad de vida, ¿no? Pero los que trabajamos en el ámbito de paliativos tenemos muy claro que la calidad de vida es algo tan subjetivo que nuestros pacientes que están en situación de últimos días, les preguntas si ellos consideran que su calidad de vida es aceptable y la gran mayoría te dice que sí, ¿no? Es decir, evidentemente no pueden jugar un partido de tenis ni ir con su familia a cenar en un restaurante, pero para ellos estar rodeado del cariño de su familia, bien atendido, sin síntomas, para ellos es calidad de vida, o sea que es muy subjetivo, ¿no? Habla de los medios de prolongación de supervivencia, del entorno de obstinación terapéutica, habla también de la sociedad secularizada y con valores distintos, reconoce que la autonomía es probablemente de los 4 principios éticos el que más valor tiene, cosa que no es verdad y no debe de ser verdad. Los 4 principios éticos tienen todos valor de por sí y no es cuantificable este valor. Y habla que es una legislación que respeta la autonomía y la voluntad de poner fin a la vida. Esto es cierto. El contexto eutanásico tiene en cuenta la petición de un paciente y nada más que la petición de un paciente, ¿no? Y esto es verdad. Y es verdad que también dice que para ello, para respetar esta autonomía y la voluntad de poner fin a la vida, el legislador lo que hace es definir unos supuestos en los que se acepta la posibilidad de pedir este final de la vida, ¿no? Bien, como digo, el objeto entonces es regular el derecho y solicitar y recibir la que ellos llaman prestación de ayuda para morir. Es curioso que en una ley claramente legislativa sobre la eutanasia, la palabra eutanasia solo figura 2 veces en el preámbulo. Y a partir del preámbulo no vuelve a aparecer. Lo que aparece siempre es esta frasecilla de prestación de ayuda para morir, ¿vale? Parece como si el legislador se avergonzara un poquito, ¿no? De, joder, ¿qué he hecho yo aquí ahora despenalizar la eutanasia? ¿No? ¿Por qué no le llaman eutanasia? En Holanda la legislación habla todo el rato de eutanasia o suicidio médicamente asistido. Aquí es prestación de ayuda para morir. Define en la ley el procedimiento, como digo, y enmarca, establece claramente estas garantías que ayuden a que se respete esta solicitud del paciente, ¿vale? También que se respete otras cosas, como es precisamente, por ejemplo, la objeción de conciencia sanitaria del profesional que interviene en este proceso. Bien, habla de conceptos, uno de ellos el contexto eutanásico, que luego definiremos, otro del consentimiento informado. Sabéis que la primera vez que se habló de consentimiento informado en España fue una ley también orgánica, también de mucho rango, que es la Ley de Autonomía del Paciente del año 2002, ¿no? En el que claramente se dijo qué era el consentimiento informado y que era la herramienta precisamente para respetar las decisiones del paciente. Habla en el contexto eutanásico, habla de que no solo tiene que existir un consentimiento informado, sino que el paciente que la pide tiene que cumplir uno de estos 2 supuestos. Atentos a esto que digo. El primero de ellos, que tenga un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. El otro, una enfermedad grave e incurable. Nada más. Nada más. No habla de final de la vida, no habla de pronóstico corto de vida, solo habla de estos 2 supuestos. Y yo os hago una pregunta. Una diabetes mellitus insulina dependiente con repercusión orgánica, insuficiencia renal, insuficiencia vascular, es una enfermedad grave e incurable, ¿no? Luego una persona que hace su vida más o menos normal, se pincha de insulina, que tiene un pronóstico de vida razonablemente limitado, a lo mejor de unos años, evidentemente, de acuerdo a este supuesto, puede pedir la eutanasia, la prestación de ayuda para morir. Y lo mismo digo del padecimiento grave, crónico, imposibilitante, una artritis reumatoide, una artritis psoriásica, que te impide caminar de una forma autónoma por la calle, que necesitas a lo mejor un bastón o incluso una silla de ruedas, también puedes pedirla. Esto lo dejo aquí.
Habla del médico responsable. La figura del médico responsable no es otra que aquel que va a recibir esta petición de que se le realice la prestación de ayuda para morir. Esto es complicado también, ¿eh? Porque es precisamente el paciente, y no me parece mal, que escoja el profesional que desea que le haga la prestación. Basado, supongo, en un conocimiento, una relación clínica lo suficientemente larga, extensa, en la que el paciente confía en ese profesional, ¿no? Luego hablo de un médico consultor, que es una segunda profesional que el médico responsable, una vez que coteja toda la documentación y contrasta que este paciente es capaz y le está pidiendo esta prestación, tiene que esta documentación elegir él a un médico consultor, luego veremos las condiciones, para que le diga, oye, estoy de acuerdo también, y envíe esta carpeta de documentación a la comisión de garantía. Reconoce la objeción de conciencia sanitaria, también hablaremos. Habla de la prestación de ayuda para morir, insisto, y habla de la situación de incapacidad de hecho. Y aquí hay un problema, yo creo, muy gordo, que yo creo que los legisladores evidentemente no son médicos asistenciales y no han preguntado a los médicos. Y es que para reconocer la capacidad o incapacidad de la persona que solicita esta prestación, el médico responsable es el que tiene que juzgar si esta persona es capaz o no. Fijaros, yo no sé qué grado de experiencia tenéis en el ámbito de personas mayores o de final de la vida, pero todos sabemos que estas personas, su situación de conciencia y de capacidad fluctúa a lo largo de los días y a veces de las horas. Y sabemos que uno de los desafíos mayores desde el punto de vista clínico que tenemos los médicos es juzgar la capacidad o no. De hecho, la mayoría de las veces nos apoyamos en los psiquiatras, en los compañeros psiquiatras que se supone que son expertos peritos vamos a peritar este tipo de situaciones y aún así no siempre aciertan. Y claro, la ley nos dice, oiga, usted no solo es el médico responsable, sino que me va a decir si este paciente está consciente o no. Es muy difícil demostrar lo uno o lo otro, si lo es capaz o si no lo es. Y la ley nos pasa la carga de la prueba a los médicos que no tenemos esta capacidad. ¿Vale? Insisto, el contexto eutanásico, los dos supuestos de padecimiento grave o enfermedad grave incurable. ¿Vale? Con respecto al padecimiento grave crónico imposibilitante, estamos hablando de una limitación física que cause deterioro en la expresión, en la relación con los demás, que conlleve un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable. Todo esto es lo que habla un poco el contexto eutanásico, y que haya una seguridad o alta probabilidad de persistencia sin posibilidad de curación o mejoría apreciable. Yo insisto, o sea, es que una diabetes o una artritis reumatoide, desde luego la curación es imposible y desde luego la mejoría apreciable a veces tampoco. Pero eso no significa que cause ese sufrimiento o que el pronóstico de vida sea de semanas. O sea que es todo un poquito vago, ¿no? Sabéis que en Holanda, por ejemplo, que la ley inicial contemplaba este tipo de situaciones, ahora mismo está plenamente aceptado, y yo no sé si incluso cambiaron la ley para ello, que una persona con más de 75 años que esté cansada de vivir pueda solicitar la eutanasia. Y la ley no se hizo para eso, esta tampoco. Pero esta pendiente deslizante, esta laxitud de criterios un poquito va avanzando siempre, ¿no? La enfermedad grave incurable es una enfermedad que origina un sufrimiento constante e insoportable, sin posibilidad de alivio tolerable, considerado por el enfermo, con un pronóstico limitado y con una fragilidad progresiva. Que estos 4 puntos son los que tienen mis pacientes, yo diría que el 95% de los casos en los que estos pacientes, cuando me los derivan a mí, si yo hago este checklist, todos lo tienen, ¿no? Pero de estos 4 puntos, la mayoría de las veces conseguimos aliviarlo. Vuelvo a insistir que si no garantizamos la atención por parte de equipos expertos de paliativos, este checklist se va a cumplir siempre, ¿no? Y estamos hablando de 70.000 potenciales solicitantes de eutanasia. Las condiciones para que el consentimiento informado sea legal y lícito. Pues primero que sea
que sea de conformidad libre, voluntaria y consciente, es decir, que el paciente lo pida de una forma reiterada, en pleno uso de sus facultades, y tras recibir una información adecuada. Y lo pongo subrayado porque creo que esto también es importante. Yo me atrevería a preguntar a muchos de nuestros compañeros si de verdad la información que hemos dado a los pacientes es adecuada, honesta, veraz, y de acuerdo a lo que la experiencia que tenemos, sabemos que esa enfermedad le va a causar la muerte en un periodo X de tiempo, y le va a causar este sufrimiento si es más o menos evitable. Porque yo tengo la sospecha que muchos de estos compañeros nuestros no tienen muy claro que sea necesario este tipo de información. Insisto, la ley de consentimiento, la ley de autonomía del paciente obliga a que este consentimiento informado cumpla estas condiciones. Esto no es de la ley de autonomía, de la ley de eutanasia, esto es de la ley de autonomía del paciente, como no puede ser de otra manera. Como os he dicho, el médico responsable, la ley claramente define que es aquel que coordina la información y asistencia sanitaria. Lo dice así, o sea, cito entrecomillado exactamente lo que dice el texto. Aquel médico que coordina la información y asistencia sanitaria. Y es el interlocutor elegido por el paciente. Fijaros que, por ejemplo, si trabajáis en el ámbito de primaria es muy fácil localizar quién es este paciente, este médico, ¿no? Pues su médico de familia. Es verdad que la atención primaria no es precisamente ahora mismo una situación idílica y el médico de familia muchas veces, a lo largo de un año, el paciente cambia 4, 5 y 6 veces de médico de familia. Luego ya no tiene esa referencia tampoco. Pero en el ámbito del hospital, ¿me podríais decir un paciente diabético, hipertenso, con el colesterol alto, con cardiopatía isquémica, EPOC, de 86 años, que acude a urgencias una media de 12, 14 veces al año y que le asisten 7 o 8 servicios de ese hospital? ¿Quién es el interlocutor de ese paciente? ¿O es el paciente el que elige en un momento determinado de sufrimiento extremo, de dolor mal controlado, de ahogo, de disnea, al primer médico que aparezca por ahí? Porque a lo mejor es incluso un residente. O sea que la identificación de este médico, y es el más importante, el médico responsable es el que inicia todo el proceso y es el que ejecuta la prestación. O sea, el paciente dice, tú vas a ser la persona que me vas a inyectar esta sustancia, porque quiero acabar con mi vida. Fijaros la importancia que tiene correr la cortina de un box y de repente que te caiga a ti el marrón de decir, oiga, he decidido que sea usted porque, vaya, me cae simpático, ¿no? Y hay que respetarlo porque es el paciente el que lo ha elegido. Como os he dicho, hay una figura que es la del médico consultor, ¿vale? Que es dice así, es un médico que tiene que estar formado en las patologías que ese paciente tiene. Caramba, formarse en la cantidad de patologías que tienen muchas veces los pacientes, hay que ser un águila, porque un ictus no tiene nada que ver con un infarto, con una EPOC, o con una insuficiencia hepática, etc. Pero es un médico que no pertenece a tu mismo equipo. Luego, si tú estás en un servicio de medicina interna, no puede ser un compañero del servicio. Tiene que ser pues, un cardiólogo, un nefrólogo, que tú que lo conozcas, porque tienes que además que conocerle, porque le vas a pasar también el marrón de decir, oye, aquí tienes la carpeta, analiza y mójate, ¿vale? O sea que os comentaba en el índice las repercusiones asistenciales que tiene esta ley. Y esta es una de ellas. Caramba, va a haber más de un problema en el ámbito, sobre todo hospitalario, de decir, oye, ¿tú a mí por qué me has escogido como consultor? Yo no sé nada de este paciente. Ah, lo siento. O decirle al paciente, ¿y usted por qué me ha escogido a mí como médico responsable? Fijaros que a mí esto me huele a que como no se nos ha escuchado, el legislador simplemente, hay algunos médicos y los legisladores que han hecho esta ley, pero que yo creo que han tocado poca tripa y han trabajado muy poquito en el ámbito de la asistencia directa a los pacientes, ¿no? Habla de la prestación de ayuda para morir, que para ellos la prestación de ayuda para morir es la acción de proporcionar los medios para que este paciente fallezca. Y para ello contempla las dos modalidades que hemos hablado ya, ¿no? La primera de ellas es la administración directa de la sustancia. Se prepara una jeringa. Luego comentaré un poco ya al final, de forma más rápida, qué fármacos recomiendan, porque a todo esto la ley se aprobó en junio y yo no sabía qué sustancias había que aplicar, porque a mí en la carrera nadie me explicó qué drogas letales se utilizan para acabar con la vida de un paciente, evidentemente. Y normalmente aquí sí es muy importante la participación directa de una enfermera, por ejemplo.
de enfermería, que es la que va a poner, empujar el émbolo, que un médico lo puede hacer, por supuesto. Pero bueno, o el farmacéutico que va a preparar la sustancia. Hay profesionales, hay otras profesiones que directamente ejecutan extracción, ¿no? Y la segunda modalidad es la del suicidio medicamente asistido, que es tú prescribes la droga y se la facilitas al paciente. Normalmente va a ser a través de la farmacia, porque son fármacos potencialmente mortales, van a ser a través de una farmacia del hospital o de las gerencias de atención primaria, ¿vale? Y luego maneja otros conceptos la ley, ¿no? Entre ellos que considera la muerte por eutanasia una muerte natural, que esto tiene mucho calado también, y eso significa que tú puedes y debes en el certificado de función poner causa de la muerte, prestación de ayuda para morir, de acuerdo a la ley. Cambia el concepto, ¿no?, de muerte causada artificialmente. Este caso de muerte causada artificialmente es registrable en un certificado. Niega la objeción de conciencia institucional si la individual la admite, pero no la institucional, y sabéis que hay entidades, pues algunas de orden religioso, en las que por su credo, en esta entidad, recomiendan, niegan la posibilidad de que un paciente se le aplique la eutanasia, ¿no? Y en esto también en el Comité de Bioética de España hicimos un extenso informe, también polémico, en el que decíamos que no está tan claro que se pueda negar este tipo de prestación, ¿no?, que podría y debería de contemplarse. El Consejo Interterritorial elaboró el Manual de Buenas Prácticas, que es un documento que está colgado en el Ministerio, si queréis verlo, que yo creo que es necesario, ¿no?, que conozcamos con cierta profundidad el manual que habla de lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer, y que luego también citaré, sobre todo en algunos aspectos importantes, ¿no? Bien, hablando un poquito de la objeción de conciencia, ¿no?, que como os he dicho es un asunto un poquito polémico. La objeción de conciencia sanitaria, según la LORE, es todo derecho individual de los profesionales sanitarios, y queda ahí, no dice qué profesionales son, simplemente habla de los profesionales sanitarios y habla de objeción de conciencia sanitaria. El derecho individual de los profesionales sanitarios a no atender aquellas demandas de actuación sanitaria reguladas en esta ley que resultan incompatibles con las propias convicciones. Sabéis que la objeción de conciencia no tiene que ver con el tema religioso. La objeción de conciencia está, por primera vez, se habló de ella en España, en la Constitución española. En aquella época, en el año 76 al 78, en la época constitucional o preconstitucional, sabíais que era obligatorio la prestación del servicio militar, y había, jóvenes que no querían hacer el servicio militar porque eran pacifistas o porque sus convicciones le impedían vestir un uniforme o portar un arma. Y estos jóvenes iban a la cárcel en la época predemocrática, ¿no? Y entonces la Constitución entendió que era muy importante salvarles de la cárcel y ofrecer una prestación social sustitutoria, que luego eso ya ha pasado a la historia porque ya no es obligatoria, ¿no? La mili ya no es obligatoria. Los que somos viejos conocemos que esto sí era obligatorio antes. Bien, pero en España no está regulada la objeción de conciencia. Está ahí contemplada, y luego hay una serie de sentencias judiciales. Sabéis que en España las sentencias judiciales no suelen crear jurisprudencia, pero crear antecedentes jurídicos, ¿no? Creo que es otro de los déficits de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, en el que se contempla la posibilidad de que se objete, pero no está regulado. Y esto también tiene importancia, y os voy a decir por qué. Si a mí hay una ley que me defienda a mí como objetor, como posible objetor, ante posibles abusos por parte de la Administración, y voy a explicar uno muy claro, un ejemplo. Imaginaros que yo trabajo en un hospital pequeño de paliativos, por ejemplo, de 40 camas, que los hay, tipo hospice, en las que somos 5 médicos, 4, 6 médicos. Y el gerente me llama al despacho y me dice: oye, Álvaro, ¿tú vas a objetar? Bueno, como tienes que inscribirte en un registro, pues posiblemente le tendrías que decir al gerente: pues sí, yo soy objetor. Llegado el caso, bien, ¿y de los 5 médicos que estés en plantilla, vais a ser todos objetores? Sí.
Yo creo que los 5 hemos hablado y me puede decir, bueno, de acuerdo, perfecto, yo voy a despedir a uno de ellos y contratar a un médico que realice este tipo de prestación. Porque a mí el sistema público de salud me va a exigir. Yo soy, imagínate, un concertado, me puede quitar el concierto porque no le practique la eutanasia a un paciente que yo tenga ahí. Luego, fíjate por dónde, te vas a la cama con la cabeza muy alta ese día, pero al día siguiente no te vas a trabajar. Con esto quiero decir que debería haber una ley, como mínimo una ley orgánica, sencilla, pero que diga, oiga, el que objete no puede ser despedido, no puede ser discriminado con la concesión de becas o de ayudas para investigación, no puede... Y además, este registro que se crea tiene que estar obligadamente, que eso lo dice la ley orgánica, adscrito al secreto médico, pero además el acceso a ese registro, ¿quién va a tener acceso? Pues un registro informático público que, caramba, todos sabemos el peligro que tiene. Bien, creo que es importante que distingamos la objeción de conciencia sobre la objeción de ciencia. Son dos cosas bastante distintas, ¿vale? La objeción de conciencia requiere dos elementos. Uno primero es que exista una norma de obligado cumplimiento, una ley, por ejemplo, como es este caso, y que se realice un juicio de conciencia personal, ¿vale? Que sea incompatible con este imperativo, con esta ley. Son los dos condicionantes. Y esto es importante porque tú no puedes ser objetor por la mañana y por la tarde irte a un hospital donde se realizan eutanasias privadas cobrando un dinero. Que se puede cobrar, por cierto. Es un acto médico, lo reconoce la ley, y todo acto médico es facturable. Esto no se puede hacer. Si tú no eres objetor en la pública, en la privada, en la mañana y en la tarde. En cambio, la objeción de ciencia es que no hay ese imperativo legal, no hay una ley. Y lo que hay es unas dudas razonables con respecto a la evidencia científica. Me explico. A ver, yo no objeto poner quimioterapia a un paciente al final de la vida. No hago una objeción de conciencia. Si soy un oncólogo, lo que hago es una objeción de ciencia. A mí la evidencia, la Lex Artis, la evidencia científica me dice que un paciente en esta situación, con un PPS mínimo o con una situación de pronóstico limitado, no hay que ponerle, luego no es objeción de conciencia. Espero que con esto haya quedado más o menos claro, ¿no? ¿Quiénes ostentan la titularidad del derecho de objeción de conciencia y en relación con la denominada con la prestación de ayuda para morir? Bien, la ley en el artículo 16.1 dice los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir. Punto y final. Y yo tengo unas dudas, ¿no? ¿Qué debemos entender por profesionales sanitarios dentro de este contexto? Y ¿qué debemos entender por directamente implicados, ¿no? En la prestación, directamente implicados es solo la enfermera que inyecta, o como os he dicho antes, el farmacéutico que prepara el cóctel, o el celador, el auxiliar que lleva ese cóctel a la cabecera o a la enfermería. Es decir, hay muchos estamentos y muchos profesionales que pueden actuar o el que lleva el cartero que lleva o el administrativo que lleva todo el pliego de la historia clínica a la comisión de garantía. Es un contexto sanitario. En un contexto sanitario, en un hospital, por ejemplo, trabajan desde los técnicos de mantenimiento hasta abogados, economistas, y esos trabajan en un contexto. Por ejemplo, el gerente es economista. Se autoriza la eutanasia porque le obliga la ley, pues puede decir, oiga, que yo no autorizo en mi hospital porque yo objeto que lo autorice el director médico, por ejemplo. También queda un poco confuso esto, ¿no? Yo creo que los profesionales directamente implicados en la prestación deberían ser, por supuesto, el médico responsable, el más importante, el médico consultor también, y el profesional sanitario que tiene que ver directamente con acción. Creo que, por ejemplo, enfermería y el farmacéutico, ¿no? Que atiende que facilita el cóctel. La prestación de la ayuda para morir, dice la ley, en el artículo 14, que se realizará en centros sanitarios públicos, privados o concertados, en cualquier ámbito, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bueno, que tú puedes montar una clínica, como pasa en Suiza,
Puedes montar una clínica privada donde se admiten eutanasias. Todo paciente que tenga dos condiciones que dice la ley puede ingresar en mi hospital, que yo le practico la eutanasia y cobro por ello. Porque de hecho los concertados, o sea, dice que además está financiado por el sistema público de salud. Lo dice la ley también, ¿vale? Bien. También dice que la prestación, donde se haga la prestación, no tiene que estar mermada tanto el acceso como la calidad asistencial, ¿no?, de la prestación. O sea, no puede estar menoscabado, ¿no? El artículo 16, en este caso, habla de, bueno, el profesional ante el rechazo, de acuerdo a la objeción de conciencia, el rechazo a realizar la eutanasia, debe de decírselo al paciente de la forma más anticipada posible, ¿vale? Y realizar esa objeción por escrito, para simplemente, dice, manifestarla anticipadamente y por escrito esta objeción de conciencia a realizar, ¿no? También hago dos preguntas, ¿no? Primero, ¿cuánto de anticipadamente? Y yo tengo aquí una teoría que incluso, luego en el esquema de los pasos, fui yo el ponente del Comité de Bioética de España que lo hice, ¿no? Tú no puedes, cuando un paciente te pide esta prestación, y todos los que nos dedicamos al operativo lo sabemos, lo que te está pidiendo es, como profesional te está diciendo, estoy sufriendo y yo quiero morirme antes, quiero morirme ya. Esto no lo pide nuestro paciente muchas veces. Imaginaros que en ese momento le dices, pare usted, yo soy objetor, abandono ahora mismo, te dejo aquí tirado, y que mi gerente escoja a otro profesional que te practique esta eutanasia. Claro, tú te imaginas la sensación de abandono y de soledad de esta persona, que la mayoría de las veces lo que te está diciendo es que lo está pasando mal. Cuando desde el primer inicio de la petición hasta que se ejecuta, hay un proceso deliberativo de más de un mes. Y yo creo que el profesional tiene que comunicarle a ese paciente que él no va a ejecutar esa prestación, pero sí va a acompañar y a intentar paliar y ayudar ese sufrimiento. Y muchas veces, como nos pasa en el ámbito de los paliativos, esas personas van a retirar esa petición, evidentemente. Pero si todos salimos corriendo los objetores, los pacientes se van a ver todavía más, con más sensación de sufrimiento y de abandono, ¿vale? Y claro, por escrito, ¿pero a quién? Porque el espíritu de la ley dice, de cara a la organización de la prestación, el objetivo de reconocer la objeción de conciencia es organizar mejor la prestación. Bueno, yo pregunto, ¿por qué no entonces se registran los que sí van a practicar la eutanasia? Si yo fuera un gerente, a mí me gustaría saber en mi hospital quiénes van a realizar la eutanasia, quiénes no objetan. Porque la objeción de conciencia, y así lo reconoce el Manual de Buenas Prácticas y la propia ley, tú puedes objetar para un paciente determinado y al día siguiente retirar ya la objeción y para otro hacerla. Pero para mí eso no tiene sentido. A mí, para organizar bien la prestación, tendría que conocer cuántos van a hacerla, para organizar que cada servicio haya una persona y tener una lista de los médicos que sí van a cumplir con esa prestación. No, es decir, luego, la objeción de conciencia no es, el registro de la objeción de conciencia debería ser positivo, no negativo, ¿no? Aparte que no hay ninguna ley que organice esta objeción, ¿no? Entonces, yo he recomendado no registrarse, sinceramente. Simplemente es algo que tú tienes que comunicar a tu paciente, desde el momento que te lo dice, decir, oye, yo no te la voy a practicar, pero vamos a seguir avanzando en este proceso, y desde luego al que organiza esa prestación, al director de área de salud de primaria o a tu director médico. Bien, los administradores sanitarios, y fijaros lo que dice este artículo, crearán este registro de profesionales objetores de conciencia en el que desde luego se inscribe esta objeción, sin más, no se os ocurra decir que porque eres católico tú no vas, o sea, tú no tienes por qué decir el por qué, sino simplemente decir que de una profunda reflexión tú objetas, tu conciencia objeta en hacer esto, ¿vale? Y lo que dice es que tendrá por objeto facilitar la necesaria información a la administración sanitaria para que se pueda garantizar una adecuada gestión de la prestación, ¿vale? Eso es lo que yo digo.
¿no? Pues adelante, inscríbanse los que sí la van a hacer, ¿no? Ahora os voy a poner un poquito el esquema que ya os he comentado que iba a poner, que creo que es importante interiorizar, ¿no? Y que no es más que fijaros el esquema, es un esquema que me costó muchos días de trabajo, porque además sabéis que cuando enredáis con los cuadros y las flechas en una presentación se te escabalan a la primera, ¿no? Y fijaros que en rojo y en gris pongo yo el por qué no se debe de objetar desde el mismo momento de la petición. Y veis que en todo el proceso existe una deliberación, existe la obligación de movilizar estos recursos que hemos hablado, de paliativos, de equipos de paliativos, a través de los profesionales de un equipo de paliativos, por ejemplo, trabajadores sociales, psicólogos, ayudar al paciente, ¿no? Y yo creo que es en el último momento, que son estas dos franjas verdes subrayadas, que es el momento de la prestación, en cuanto ya de dar el paso atrás, decir, no, mira, ha llegado el momento en el que mi conciencia no me permite causarte la muerte, vamos a buscar a otro compañero, o lo buscas previamente, para que así la realice. Que lo sabrá, no digo yo que no. Yo creo que quedan muchas dudas y preguntas sin resolver. Primero de ellas, ¿qué administración sanitaria son las que van a crear el registro? Tengo entendido, en base al manual de buenas prácticas que ahora comentaremos, que son las gerencias de sanidad o de salud de cada autonomía, ¿no? Cada gerencia regional es el que, igual que el registro de voluntades anticipadas, va a controlar y regular, de acuerdo a un reglamento, este tipo de registros, ¿no? Otra duda es de verdad obligatorio. Os voy a contar una anécdota. A día de hoy, no existe en España ningún registro de objetores de conciencia de la prestación del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo. En la prestación del aborto se supone que también un médico puede objetar, y la prueba es que el 95% de los abortos se hacen en el ámbito privado, pero no existe un registro. Y nadie ha ido a un tribunal a exigir que estos médicos que objetan se registren. Luego no está nada claro que sea tan obligatorio, ¿no? En el informe del Comité de Bioética, que está compuesto por juristas de altísimo nivel, hablamos de esto. Ojo, que no tenemos muy claro dónde está esa obligatoriedad, por mucho que esta ley orgánica diga que sea así. ¿Qué debemos de escribir? Nunca especificar el motivo, sino simplemente, si te inscribes, di que eres objetor y punto, ¿no? ¿Qué pasa si no nos inscribimos? Pues yo no lo tengo claro. Yo no tengo claro que pueda la administración forzarte, ¿no? Ni tampoco despedirte, espero, ¿no? Pero te puede despedir y tendrías que ir a los tribunales, evidentemente. Y para mí una de las preguntas más delicadas es ¿quién va a acceder a este registro? Porque claro, o sea, un registro informático, joder, si los hackers entran en el Pentágono o en el Banco Mundial, fijaros lo fácil que debe ser entrar en un registro como este, ¿no? Pan comido. ¿Y qué uso se puede dar a ese listado de profesionales, ¿no? A mí me da miedo, Yo preferiría, fíjate lo que te digo, un libro bien guardado en una caja fuerte. Es mucho más complicado para los hackers ese libro que desde luego un registro electrónico. Y el ámbito de la medicina privada, insisto, es muy peligroso por el antecedente que ya existe de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿vale? Puede llegar a ser un negocio. Y para mí un negocio basado en una prestación de este tipo, caramba. Creo que si en una democracia una mayoría parlamentaria suficiente como es la actual vota una ley, pues los que podemos estar en contra o a favor, me da igual, lo que sí tendríamos que solicitar y pedir y exigir que esta prestación se incorpore como tal la ley dice y que se realice en cualquier hospital público, evidentemente. Pero claro, choca con la objeción de conciencia del profesional. Recordáis lo que dije, ¿no?, de las implicaciones éticas y asistenciales, ¿no? Bien, para ya ir terminando, vamos poco a poco huyendo hacia el final y espero que no estéis tan agotados casi como yo. Vamos a hablar un poquito del manual de buenas prácticas, ¿no?, que es, como digo, algo que la ley dijo que había que realizar, que elaborar y que, por cierto,
se tardó 3 meses más. El manual de buenas prácticas se aprobó en septiembre, se publicó en septiembre, el definitivo, y desde junio a septiembre estuvo, los médicos estábamos un poquito al borde de decir, bueno, ¿y qué droga ponemos? El proceso muy detalladamente a lo largo de las 70 y tantas páginas, este manual lo describe muy bien, no existía, porque no es lo mismo un articulado que un manual donde dice cómo se deben de hacer, los plazos bien explicados, ¿no? El manual habla del médico responsable de nuevo y tampoco aporta mucho más. Habla de que es el facultativo que tiene a su cargo la coordinación de toda la información, eso ya lo dice la ley, del proceso deliberativo y de la asistencia sanitaria del paciente, fijaros, del proceso deliberativo y de la asistencia sanitaria, del proceso deliberativo desde la petición, pero antes seguramente no habrá habido ese proceso deliberativo, ¿no? Luego, es muy importante, y yo creo que se le da poca importancia, la figura del médico responsable, que es el que va a coordinar todo y el que va a ejecutar. Y creo que, como esta palabra tan conocida ahora que se llama de empoderar, ¿no? Pues empoderar al paciente para decirle, oye, cuidado con a quién eliges. O sea, no se ha hecho información pública de esta figura. Oiga, usted va a pedir, por favor, elige bien a esta persona, que no te abandone, que te la haga y que tengas confianza para hablar de este proceso deliberativo, ¿vale? El médico responsable será el interlocutor principal del paciente en todo lo referente a la atención e información durante el proceso, sin prejuicio de las obligaciones de otros profesionales que participan en actuaciones asistenciales. Tú te vas a tener que apoyar a lo mejor en un peritaje psiquiátrico para ver la capacidad de ese paciente, o en un equipo de paliativos, si tú eres un geriatra o un internista, no eres paliativista, y en tu hospital hay un equipo de paliativos, en nuestro hospital ya nos han llamado alguna vez ante una petición de eutanasia, que por cierto hemos resuelto muy bien esa petición, algunos indicando una sedación paliativa por un sufrimiento existencial y otros abandonando esta petición, facilitando ese tipo de recursos, ¿vale? Luego, no es solo un médico responsable, sino muchos profesionales que el médico responsable se puede apoyar en ellos, ¿no? El paciente podrá elegir siempre que sea posible. Y yo digo, ¿cómo que siempre que sea posible? Cuando no es posible es porque el paciente no está capacitado. Y si no está capacitado no puede elegirlo. Salvo el caso que dije de inscripción en el testamento vital de este supuesto. Y en ese caso probablemente el que tendría que elegirlo es, en ese testamento vital siempre nombras a un representante legal. Pues ese representante legal es el que arroga la voluntad del paciente que no puede hacerlo, ¿no? Y esto no habla de ello, por ejemplo, en el manual, ¿no? Podrá ser su médico de atención primaria, de atención hospitalaria, dice un poquito de vaguedades, ¿no? Médico consultor facultativo con formación en el ámbito de las patologías que padece el paciente y que no pertenece al mismo equipo asistencial. Claro, ¿qué médico consultor va a ser en el caso de un paciente oncológico avanzado? Facultativo con formación en el ámbito de las patologías que padece el paciente y que no pertenece al mismo equipo asistencial. O sea, resulta que un oncólogo va a tener que nombrar a alguien que no tiene ni idea de ese tumor o de ese tratamiento. O sea que, vuelvo a decir lo mismo, ni el manual de buenas prácticas ni la ley se ha consultado a los profesionales que de verdad están a pie de enfermo, a pie de cabecera, ¿vale? No puede pertenecer, esto queda muy tajantemente claro en la ley, al equipo, ni haber tenido vinculación asistencial previa con el paciente solicitante. Es decir, es un médico que va a analizar toda la documentación, que no conoce nada al paciente y que encima no trabaja con él en el ámbito de la especialidad o de la disciplina que ese paciente le ha llevado a pedir esta eutanasia. ¿Quién entiende esto? Habla de la comisión de garantía, que por supuesto ya la propia ley describe, ¿vale? La comisión de garantía y evaluación de cada comunidad autónoma y ciudad autónoma es el órgano administrativo colegiado encargado de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la LORE en su ámbito territorial. Luego la comisión depende de cada ámbito territorial. Habla claramente de la composición, que tiene que ser un mínimo de 7 miembros y en ella tiene que haber médicos, profesionales de enfermería y juristas,
pudiendo incluirse en la misma otros profesionales. Por ejemplo, en Madrid se han incluido a bioeticistas, se ha incluido una trabajadora social y psicólogos. Pero esto ya lo deja un poco al arbitrio de cada comunidad autónoma, ¿vale? Creo que es muy importante que sea, por supuesto, multidisciplinar esta comisión porque tiene que evaluar muchísimos aspectos, ¿no? Las funciones de la comisión: resolver reclamaciones cuando se deniega la prestación, dirimir el desacuerdo entre dos miembros de la propia comisión, resolver posibles conflictos de intereses, requerir al centro sanitario en caso de resolución favorable tras una reclamación, es decir, si una persona se le ha rechazado, reclama, la comisión le da la razón, tiene la obligación la comisión de decir al hospital: oiga, proceda usted a realizar esta prestación. La verificación previa y un control posterior a la realización de la ayuda para morir. Es decir, cuando tú haces la prestación tienes que cerrar un informe y volver a mandarlo a la comisión para que ella vea que se ha hecho de acuerdo al reglamento, ¿no? Y luego, pues, intercambiar buenas prácticas, homogeneizar criterios, ser un ámbito consultivo en ámbito territorial sobre la aplicación de la LORE y elaborar un informe anual de evaluación acerca de la aplicación. Esto es importante porque en este informe podremos ir viendo cuántos casos han llegado a la comisión, cuántos se han cumplido y cuántos se han realizado, etcétera, etcétera, ¿no? Y las estadísticas están ahí para atender en qué medida esta prestación ha supuesto un hito importante en la prestación sanitaria, ¿no? Los requisitos para solicitar la prestación: nacionalizado español o residencia legal en España, o simplemente un certificado de empadronamiento que acredite un tiempo superior a un año. Es decir, un extranjero, por ejemplo, que aunque no esté legalmente residiendo, sino simplemente, me puedo referir a un europeo, ¿no?, que tenga un empadronamiento de más de un año, que sea mayor de edad, tajantemente no incluye al menor maduro, o sea, al menor de 18 años no puede pedirlo, y, como de vuelta a decir, es capaz y consciente, ¿no? Sufrir el entorno eutanásico, enfermedad grave, etcétera, que haya suscrito con anterioridad un documento de instrucciones previas o documento equivalente legalmente conocido, si no es capaz, y realizar al paciente la valoración de incapacidad de hecho conforme a un protocolo de actuación en el anexo 4. En este manual, el anexo 4 incluye unas tablas de unos scores en el que tenemos que pasar al paciente estos scores para que nos faciliten o nos ayuden al diagnóstico veraz de capacidad e incapacidad. No creo que esto se resuelva tan fácil con unos scores de este tipo, porque si no, los psiquiatras muchas veces nos estarían locos valorando esto, ¿no? Y por último, habla de la medicación, las recomendaciones sobre la medicación, ¿no? Y en estas recomendaciones sobre la medicación distingue, por supuesto, las dos posibilidades. La primera de ellas, que es el método intravenoso, dentro de la administración activa de la medicación. En el método intravenoso habla de una premedicación, que es midazolam, entre 5 y 20 miligramos intravenoso, que sabéis que es un ansiolítico inductor del sueño potente, que se usa de hecho en la sedación paliativa, a dosis importantes como premedicación, ¿no? Porque con 20 miligramos, en la mayoría de los casos, salvo abusadores de benzodiazepinas, vamos a conseguir que el paciente duerma. Habla de lidocaína intravenosa como adyuvante, como analgésico adyuvante. No tengo yo muy claro que la lidocaína intravenosa, salvo para el dolor neuropático, sirva como adyuvante, pero así lo dice. Y luego dos tipos de medicamentos, que estos sí ya son los letales. El inductor del coma, que recomienda que sea con propofol. Este es el fármaco evidentemente utilizado en anestesia y en maniobras diagnósticas, es el tipo, pero a dosis, como veis, importantes, ¿no? Del doble de la terapéutica, del techo terapéutico, que es 1000 miligramos, y tiopental, un barbitúrico, a 2 gramos, ¿no? Fijaros qué dosis claramente letales, ¿no? Mediante una inyección que dure de 2 a 5 minutos. Y luego el que va a causar la parada respiratoria, que son los bloqueantes neuromusculares,
que hay bastantes en el mercado, pues el atracurio, el rocuronio, etcétera, etcétera, con las dosis. Bueno, esto es un poquito los mismos fármacos que se utilizan a los reos condenados de muerte en Estados Unidos, que es donde más experiencia hay precisamente de esto, ¿no? Y parece ser que son los más eficaces, ¿no? Pero también existe la vía oral autoadministrada, ¿no? Como os he dicho, en caso de suicidio asistido. Y aquí hay un contrasentido. Bien, habla primero de dar, como tiene sentido, eso sí que tiene sentido, un antiemético como la metoclopramida, ¿no? Para que al tomar la sustancia no te provoque el vómito, lo eches y no te sirva para nada, ¿no? Y te habla de tomar ondansetrón y metoclopramida, o sea, 2 antieméticos, 1 hora antes para que el efecto máximo sea en el momento que vas a tomar la sustancia, ¿no? Habla de tomar un ansiolítico, que si es sublingual es muy rápido, lorazepam, el Orfidal, 1 o 2 miligramos, y el medicamento inductor del coma es pentobarbital, 15 gramos, es decir, 10 veces por encima de la dosis máxima terapéutica, 10 veces por encima. ¿Cuál es el contrasentido que digo yo que no es lógico? El pentobarbital no está comercializado en España. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir en un ámbito rural, por ejemplo, la atención primaria, pentobarbital si no se comercializa? Hay algunos laboratorios veterinarios que sí lo tienen, pero claro, o sea, tú no te vas a ir a un laboratorio farmacéutico veterinario a decir, oiga, póngame una caja de pentobarbital que se lo voy a dar a mis pacientes. Entonces, tengo entendido que el Ministerio va a proporcionar a las farmacias hospitalarias y a las de direcciones de gerencia de primaria unos kits con una fórmula magistral ya preparada, ¿no? Pues si no, no hay forma de acceder a ellos, ¿no? Bueno, hemos terminado. Yo creo que espero que no se os haya hecho demasiado engorrosa la charla y que, bueno, pues luego a través de las herramientas que el máster incluye podáis hacerme preguntas, intentar hacer un diálogo y aclararos dudas. La eutanasia ha venido para quedarse, no me cabe la menor duda, y me queda la tremenda duda de que hasta qué punto va a ser buena o mala, yo más bien creo que mala, en la práctica médica asistencial diaria, en la relación de los médicos y pacientes, en la presión que va a significar para discapacitados y pacientes frágiles, y bueno, vamos a verlo, el tiempo lo dirá, y si es así, pues tendremos que reclamar el cambio de la ley o la derogación de la ley, ¿no? Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto.